«Hey, pequeña, ¿qué estás haciendo aquí?», resonaba la voz de un hombre autoritario en los oídos de la chiquilla Alina, quien se escondía entre la maleza de hierba seca cerca de un puente. Sus ojos permanecían abiertos, mostrando el terror que la perturbaba, pero, aunque quisiera moverse, no podía hacer nada. Su cuerpo permanecía estático por la experiencia que había vivido. Ella estaba muy asustada. La pequeña había corrido kilómetros después de haber visto morir a su padre. Se escondió cerca de otro poblado que estaba muy lejos de la que fue su comunidad. Ahora yacía en ruinas cubierta por una manta de líquido rojo. Regresar no podía. Tenía que buscar otro lugar en donde pudiera continuar. «¿Qué pasa, niña? ¿No puedes hablar?». Entre la hierba aquel hombre tomó de la mano a la pequeña, quien se encontraba en posición fetal cubriendo las heridas de su cuerpo con sus lastimadas manos. Al mirar su rostro de tristeza, quedó acongojado ofreciéndole su ayuda para saber qué le había pasado. Nadie tenía la más mínima idea que a lo lejos estaba sucediendo la peor de las catástrofes, y pronto llegaría a todos los rincones de cada pueblo. Edward, el brujo, motivado por el resentimiento y la avaricia de poder, creó seres monstruosos capaces de acechar y devorar a cada uno de los humanos. Eso era lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba, sin pensar que a unos cuantos kilómetros yacían unos extraordinarios seres capaces de luchar contra esas criaturas y que formarían parte del destino de la pequeña Alina. De la maleza salió una chiquilla con el pelo enmarañado, el rostro sucio y el estómago hambriento. Tenía varios días escondida, tratando de ocultarse de aquellas criaturas que sin darse cuenta había dejado muy lejos. Ahora se encontraba a miles de kilómetros de su pequeño pueblo. Por el momento ella estaba a salvo, pero solo era cuestión de tiempo para que fuera encontrada por aquellas criaturas salvajes, los nahuales de Edward. Pero, ¿quién era Edward? ¿Qué sucedió? ¿En dónde está mi hermano? Se escucha la voz de un hombre quien mira desde lo alto de un precipicio. Cerca del pueblo natal de Lina, había entre la montaña del monte una pequeña guarida que pertenecía a la familia del brujo Edward. Disgustado por la respuesta que recibía, Bastián, el hermano del brujo, azotó varias veces un fuerte entre el muro de concreto. Grandes bardas se elevaban para construir la casa de los hermanos Green, quienes eran temidos por ser poderosos brujos. Se decía que su madre había pactado con el diablo, y por esa razón tenían esos poderes sobrenaturales. La idea de Edward fue acabar con los humanos de la aldea, motivado por el rencor hacia el padre de Lina. Termina por masacrar y destruir aquel pueblo donde un día reinó la paz y la felicidad entre tantas personas que tuvieron que huir de sus hogares. Bastián observó la expresión de su sirviente. No necesitó escuchar la respuesta, porque en el fondo ya sabía que su hermano había muerto en las garras de esa chiquilla. ¿Cómo pudo ser tan estúpido?, exclamó con voz autoritaria, haciendo volar las aves que reposaban en lo alto de aquel encino. La propiedad de los hermanos Green era como una fortaleza. Grandes columnas se elevaban hechas de piedra. Los acabados de concreto eran perfectamente detallados. Se decía que en el interior tenían dinero que les daba el mismo diablo. Hombres armados vigilaban la entrada, y en el subterráneo yacían enormes celdas que resguardaban cientos de nahuales que un día fueron humanos. Bastián sabía que su hermano estaba obsesionado con una mujer años atrás, y por más que hizo lo posible por obtenerla para él, no logró nada. Al parecer el diablo no le quiso hacer el favor, razón por la que solo vivió para vengarse del padre de Lina. En el fondo, Edward realmente amaba a esa mujer. Bastián estaba furioso de haber perdido a su hermano. Llamó a sus sirvientes para que buscaran por todos lados a la pequeña niña. Alina se había transformado en un nahual pelirrojo que no era común. La mayoría de esas criaturas eran de color negro, café y entre grises como los lobos,
pero nunca existió uno de ese color. Combinaba con la luna cuando forma un eclipse. En pocas palabras, Lina ahora era única en su especie. De entre la maleza, una frágil mano se extendía para que la ayudaran a salir. El señor Víctor sostuvo a la pequeña para que abandonara aquel escondite que la refugió por varios días, sin comida y sin agua. No se supo cómo es que había sobrevivido. Entre su cuerpo debilitado, yacía la imagen de una chiquilla cuya verdadera forma estaba oculta entre la espesa noche oscura. El señor Víctor, ignorando el origen de Lina, se la llevó a su casa para ofrecerle un refugio al lado de su esposa amada Susana. Ellos nunca lograron tener hijos, razón por la cual don Víctor, al ver desamparada a la pequeña, no dudó en llevarla consigo para darle cobijo. En el fondo deseaban darle a alguien ese amor de padres que tenían guardado. ¿A dónde vamos?, preguntó la pequeña niña al subirse a su auto. Te llevaré a mi casa, contestó don Víctor, mirándola a los ojos. Tengo mucha hambre. Se escucharon las tripas que gruñían en su panza. Lo sé, pequeña. Descuida, que muy pronto llegaremos a casa. El auto de don Víctor arrancó entre la carretera que se encontraba en medio de un campo desértico. La pequeña había recorrido miles de kilómetros sin que ella se diera cuenta. Después de la muerte de su padre, masacró a aquellos hombres que tenían armas mucho más potentes. Por más que intentaron defenderse, no lograron hacer nada con la nueva fuerza de Lina. Ella era demasiado fuerte y muy veloz. Las demás personas de la aldea llegaron hasta la orilla del río, tomaron unas lanchas y huyeron lejos de la comunidad infestada por nahuales. A lo lejos, un hombre aparecía entre la oscuridad recogiendo los restos de los nahuales despedazados en una camioneta. No se supo quién era. Tenía gafas negras, sombrero y botas vaqueras. En su mano, un reloj de oro puro brillaba con intensidad. «Estoy a punto de regresar», decía el hombre llamando desde su teléfono de celular. Arrancó la camioneta para subir cuesta arriba en una vereda. En la cima se encontraba la guarida de los hermanos Green, la casa del brujo Edward. A la orden de la búsqueda de la pequeña Lina, el brujo Bastián preparaba nuevas sustancias para convertir nuevos nahuales. La gente de los pueblos vecinos desaparecía continuamente, pero nunca se imaginaron que eran secuestrados para darle vida a las criaturas. Desesperado por culminar aquella sustancia, pasaron algunos años antes que ésta tuviera el efecto que él quería. Aunque ya se había demorado mucho tiempo, eso a él no le importó, porque sabía perfectamente en dónde podía encontrar a la pequeña que ahora tenía 13 años. Y entonces estaba listo para comenzar la venganza contra aquel nahual pelirrojo, como el eclipse lunar. El señor Víctor intentó que Alina le contara de dónde venía y quiénes eran sus padres, pero la pequeña nunca quiso hablar de lo ocurrido. Algo sucedía que ocasionaba cambios de temperamento en la chiquilla. Al paso del tiempo, Susana se encariñó con Alina. Se veía tan feliz cuidándola y atendiéndola como si fuera su propia hija. Eso a don Víctor le hacía comprender que no podía seguir buscando a los familiares de la niña. De lo contrario, se tendría que ir, y su esposa iba a sufrir demasiado. Pasaron unos años. Alina había crecido mucho, que parecía una linda señorita. Don Víctor decidió adoptarla como su propia hija e incluso la mandaron a la escuela. Ella ya tenía los apellidos de ambos señores. Momentos de felicidad al lado de aquellas buenas personas hicieron que la pequeña olvidara lo sucedido durante esa noche, pero siempre recordaba con mucho cariño a su querido padre. Las palabras de su último aliento las llevaba grabada en su mente, y en momentos sentía una chispa de furia que quería salir de su cuerpo. ¿Qué pasaría si ésta se desata?, se preguntaba. Trató de mitigar la ira de su interior y comenzó a disfrutar de los buenos momentos que le brindaron sus nuevos padres. Ellos realmente eran muy generosos y amaban a la chiquilla. A miles de kilómetros de distancia,
en la guarida del brujo Bastián, estaba lista la sustancia para la creación de nahuales mucho más fuertes. En las celdas escondidas bajo tierra, estaban decenas de personas enjauladas que habían desaparecido de los diversos pueblos vecinos. Algunos eran vagabundos, viajeros, excursionistas, en fin, a esas personas jamás las iban a encontrar sus familiares, porque a partir de ese momento vivirían para estar a la merced del brujo Bastián, quien buscaba vengar la muerte de su hermano. Con una sonrisa de satisfacción, miraba decenas de sustancias contenidas en pequeños frascos de cristal. Aquel líquido era precisamente una fórmula que iba a convertir a las personas cautivas en los próximos nahuales, para servir de cazadores en busca de la pequeña Lina. Sin saber que la jovencita estaba tratando de olvidar tan terrible trauma, ella al fin lograba ser feliz al lado de los señores Fuentes. Estos eran sus queridos padres adoptivos. Ahora tenía la vida que todo niño merecía. Sin embargo, jamás imaginó que ese momento de felicidad pronto iba a apagarse. «Borges», gritó Bastián a su sirviente, «preparen a los cautivos, la sustancia ya está lista». Con una mueca de satisfacción, el brujo Bastián se dirigió junto a su sirviente Borges a las celdas de las personas cautivas. Sacaron a una por una para atarlos en una silla. Colocando un pequeño embudo, mantenían sus bocas abiertas bajo una mordaza. Estaban listas para ingerir cada una de las sustancias que tenía Bastián en su poder. Era el momento más importante para el brujo. Al fin iba a tener su ejército de nahuales para ir en búsqueda de la pequeña Lina. Ella no se imaginaba la terrible pesadilla que estaba a punto de iniciar. Una masacre que iba a arrasar con la humanidad a su paso, hasta llegar al majestuoso nahual de color rojo. «Quiero que estén listos lo antes posible», dijo Bastián a su sirviente. «Mañana por la noche serán liberados. Necesito que encuentren a la chiquilla con vida». Bastián se dio la vuelta, dejando a sus sirvientes a cargo de la tarea de administrar la sustancia a los cautivos. Cuando la habían ingerido, eran llevados a celdas diferentes. Ahí se transformaban e intentaban salir de las rejas como fieras salvajes. Los sirvientes trataban de controlar a las criaturas con pequeñas descargas eléctricas y pedazos de carne con sedantes. Los hacían dormir hasta el otro día. Por alguna razón, Bastián esperó una noche más para soltar a las criaturas, y es que estaba próxima la luna llena. En la casa de Lina reinaba la completa felicidad. Vivían en un hermoso lugar donde había 2 pequeñas lagunas y entre ellas un puente colgante. Se decía que los viajeros o turistas que pasaban por ahí pedían un deseo dejando caer una moneda o cosa de gran valor. Es por esa razón que casi siempre había ladrones tratando de entrar a una de esas lagunas. Alina había pedido un deseo junto a la laguna. Dejó caer una moneda que guardaba en su chaqueta la noche que fue encontrada, y al parecer su deseo se había cumplido. Al otro día en el calendario se marcaba la primera luna llena. Se decía que estas fechas eran utilizadas por los brujos o brujas para hacer sus pactos con algunas entidades oscuras. Bastián lo sabía, por lo que ordenó que cuando el sol comenzara a ocultarse, fueran abiertas las celdas que mantenían cautivos a los nahuales. Durante las horas del día, permaneció oculto en una de sus habitaciones, donde nadie podía entrar más que él mismo. Ahí celebró varios rituales y peticiones a su amo y señor de las tinieblas. Se decía que el brujo Bastián le llamaba Padre. Con la sangre de la garganta de 2 nahuales, ofreció una ofrenda a su querido padre, solicitando su ayuda para encontrar a la pequeña Lina y le hiciera pagar por la muerte de su único hermano. Con ráfagas de viento que sacudieron su habitación, recibió una respuesta del señor de las tinieblas. Al parecer, le estaba concediendo su deseo. Las puertas de las celdas comenzaron a liberar a las bestias. Decenas de criaturas salieron disparadas a gran velocidad arrasando todo a su paso.
Animales del bosque eran masacrados y devorados por los nahuales que estaban hambrientos. No había nada ni nadie que pudiera detenerlos. Bajaron a gran velocidad de la montaña donde estaban cautivos. Sus mentes eran manipuladas por el brujo Bastián desde lo alto de su alcoba. Tenían un solo objetivo: traer a la pequeña a los aposentos del mismo infierno. Esa noche, Susana preparaba un apetitoso pollo a la naranja. Había mirado la receta en la televisión y quiso deleitar a su familia. Alina siempre fue una niña muy callada. No tenía amigos ni amigas, por lo que don Víctor la llevaba a pasear y al cine de vez en cuando. Ver películas era lo que más le gustaba. La radio en la cocina estaba encendida. De repente, la programación se detuvo para dar paso a una escalofriante noticia. Algo está ocurriendo al norte del país. Salvajes criaturas han devastado pueblos enteros. Se miran pedazos de carne de los cuerpos de las personas que yacen tendidas en el suelo. El gobierno ha llegado con la fuerza militar, pero aunque han utilizado sus grandes armas, no han podido derribar a una sola criatura. Parecen ser demasiados veloces. Manténganse alerta. Seguiremos informando. Fue la noticia en la radio que impactó a Susana. Después, al encender la televisión, todos los canales estaban transmitiendo la misma nota. La programación se había suspendido y el gobierno indicaba el inicio de la peor masacre que jamás se haya visto. Don Víctor llegó con Alina después de ir al cine. Ellos no estaban al tanto de lo que ocurría a miles de kilómetros. Susana pensó en no decirles nada para continuar con la merienda. Después de todo, los dos habían divertido en el cine. Sin querer arruinar el momento, comenzaron a charlar sobre la película. Alina siempre fue fan de las películas de horror. Por otro lado, a don Víctor solo le llamaban la atención las películas románticas. Entre risas y pláticas, Susana se veía preocupada. Sin embargo, trató de no decir nada para no alterar la armonía de su casa. Cuando se fueron a dormir, la señora quedó en la sala recostada. Esperó que su esposo y Alina durmieran para seguir escuchando las noticias. Pero sus ojos quedaron pasmados de la impresión cuando miró que en pocas horas aquellas criaturas habían recorrido miles de kilómetros. Ahora se estaban acercando a su querida ciudad, aunque ellos vivían en un pequeño pueblo a 10 kilómetros de esta. Quiso despertar a su esposo para decirle lo ocurrido, pero al ver por la ventana, todo estaba tranquilo. Las calles solitarias y uno que otro ladrido de los perros que estaban amarrados en las casas era lo único que se escuchaba en la oscura noche. Sacudió su cabeza para apagar la tele e irse a dormir. Estaba segura de que quizás no iba a suceder nada malo, pues de ser así, el gobierno tenía que protegerlos, sin pensar que iba a ser la última noche que verían sus ojos. El viento comenzó a soplar con fuerza, sacudiendo las hojas otoñales de los árboles. A lo lejos se escuchaba un ruido como galopes de caballos. Don Víctor se despertó al escuchar los aullidos desconsolados de los perros del vecino. Salió de su casa y miró a más gente que también se asomaba. «Algo está ocurriendo», decía doña Sarita, una mujer de 70 años que vivía en la casa de enfrente. «Puedo sentir que algo malo está a punto de suceder. Dios perdone nuestros pecados». Ella se persigna mirando hacia el cielo. Un ruido se acercaba. Era como un zumbido. Realmente nadie lo podía apreciar bien. A don Víctor le dio la impresión de que se tratan de rugidos parecidos a los leones cuando están enjaulados. Sin decir nada volvió a su casa. Se recostó en el sillón encendiendo la televisión. El control de la TV se cayó al suelo cuando quedó impactado por las noticias de todos los canales de la programación. El desastre estaba ocurriendo en cada una de las ciudades y los pueblos. Lo peor de todo fue que aquello aterrador se iba acercando en donde ellos se encontraban. Salió de golpe a sacar su camioneta del garaje. Despertó a su esposa para que empacara algo de ropa, y cuando fue a ver a Lina, ella estaba profundamente dormida. La chiquilla soñaba con el regreso de su padre,
pues en su semblante se veía dibujada una sonrisa. A don Víctor le dio la impresión de que su hija tenía un hermoso sueño y quiso dejarla un rato mientras ellos preparaban las cosas para marcharse. La camioneta estaba lista. Aquel ruido se escuchaba mucho más fuerte a cada segundo que pasaba. El miedo comenzó a invadir a los señores Fuentes, tratando de dar una explicación a lo que estaba a punto de suceder. Susana intentó ir a despertar a Lina, pero un fuerte ruido fuera de su casa la distrajo. A lo lejos se escuchaban detonaciones de balas que se iluminaban en la oscuridad. «Están aquí», dijo el señor Víctor. Al asomarse por la ventana, todo quedó en un profundo silencio por un par de segundos. La gente no se movía y los perros dejaron de aullar. De pronto, entre la dirección donde se encontraban las lagunas, aparecieron unas feroces criaturas que se miraban hambrientas. En sus fauces sostenían pedazos de pieles, trozos de carne y cabezas de animales. Dieron enormes saltos llegando hasta los techos de las casas. La gente comenzó a correr al interior por sus armas, mientras varias detonaciones se escucharon a la vez al tratar de defenderse de la jauría de nahuales. Eran decenas, quizás 100, no se sabía con exactitud. Bastián estaba satisfecho de haber encontrado a la chiquilla que asesinó a su hermano. No hacía falta que sus sirvientes le informaran de las últimas noticias. Él mismo tenía el poder para saber todo lo que deseaba, e incluso podía mirar la trayectoria de sus fieras salvajes, los nahuales. Él era los ojos de cada una de las criaturas. Con una mueca de desprecio, miró a través de su mente a la pequeña que estaba dormida en su cama. Sigiloso entró en sus sueños para manipularlos a su antojo e impedir que ella se despertara. Los nahuales llegaron hasta la casa de don Víctor. De un salto cayeron hasta el techo y comenzaron a arañar con sus garras, dejando caer al suelo trozos del tejado. «Están aquí, vámonos», decía Susana tratando de despertar a su hija, que por razones extrañas no abría los ojos. «Alina», le gritaba varias veces, pero ella no despertaba. Detonaciones al aire se seguían escuchando. Aullidos desgarradores de los perros erizaban la piel al estar siendo devorados por decenas de criaturas salvajes. La gente corría a sus autos, pero era sorprendida en cuestión de segundos. Y en un abrir de ojos, el pueblo de don Víctor estaba cubierto por una sábana de sangre. «Alina, ¿dónde está?», decía el señor Víctor. «No se quiere despertar», contestó Susana muy asustada. El señor movió a Alina para que abriera los ojos, pero era imposible, parecía estar inconsciente. Sin embargo, ella seguía con la sonrisa en su rostro. Estaba con su padre a través de sus sueños, o eso parecía. En ese momento, un nahual entró por la ventana de la cocina, después otro y otro. En cuestión de segundos, había dentro de la casa una docena de criaturas que abrían sus hocicos listos para acechar a los padres de la pequeña. De entre sus fauces se miraba la rabia, con que los nahuales estaban dispuestos a atacar a la orden del brujo Bastián. Los padres de la pequeña se abrazaron para protegerse. El señor Víctor apuntaba un arma que guardó por mucho tiempo en el buró de su cama. No sabía si aún funcionaba, pero le quedaban unas cuantas balas. Con una risa burlona, el brujo ordenó a las criaturas saltar sobre los padres de la pequeña. Ellos trataron de defenderse, pero era imposible. Los nahuales los acecharon al mismo tiempo, desgarrando cada parte de sus cuerpos. Gritos desgarradores se escucharon por aquella casa, los mismos que llegaron a los oídos de la pequeña hasta su profundo sueño. Ella comenzó a despertarse, a pesar de ser controlada por el brujo. Oía a lo lejos los gritos de sus padres y tratando con todas sus fuerzas de abrir los ojos, desapareció de sus sueños su querido papá. Al ver que sobre su cama estaba una criatura acechándola, escuchó los gritos de su madre. «¡Mamá!», exclamó con una fuerte impresión sobre sus ojos. De inmediato, el recuerdo de la noche en que murió su padre se hizo presente.
e intentaba salir de su cama para ayudar a Susana y al señor Víctor. Era solo una pequeña de 13 años. Su frágil cuerpo no iba a poder detener la fuerza de las criaturas. Pero en esos momentos en que corrió hacia la sala, quedó inmóvil de la impresión al ver que sus padres estaban siendo devorados por los nahuales. Tendido en medio de un charco de sangre, don Víctor miró a Alina para decirle que corriera con su último aliento. Era la misma escena de la noche en que la chiquilla había perdido a su padre, y se repitió con quienes la habían adoptado como a una hija. Una lágrima se asomó entre los ojos de la pequeña Alina, mientras que su cuerpo quedó estático al ver morir a sus amados padres. De pronto, un soplo en el corazón le hizo estallar una chispa que mantenía dormida por algunos años, desde aquel día en que terminó con los hombres armados que le dispararon a su papá. La pequeña pegó un grito de coraje que interrumpió la cacería de los nahuales. Parvadas de pájaros salieron volando de entre algunos árboles que se elevaban en las pequeñas casas. Alina estaba de pie junto a los restos de Susana y el señor Víctor, mientras que un resplandeciente brillo salió de sus ojos y su cuerpo comenzó a crecer. Las criaturas se detuvieron a mirar la majestuosa transformación de Alina a un nahual pelirrojo. Tenía unas enormes garras y colmillos filosos listos para acechar a las bestias. El brujo Bastián permaneció quieto de la impresión porque no imaginó que la pequeña fuera tan poderosa convertida en un nahual. De inmediato Alina se lanzó hacia las criaturas que estaban en su casa. Con sus garras las derribó una por una hasta despedazarlas. Sus cabezas rodaban por el piso, mientras eran aplastadas por cada una de sus patas. Ella ahora estaba furiosa, con sed de venganza. Salió de un salto rompiendo con fuerza la teja del techo. Miró que a lo lejos las demás casas estaban invadidas. Entonces saltó, una a una atacando a todas las criaturas que encontraba a su paso. Pero mientras las derribaba, aparecían otras más de la oscuridad. No cabía duda de que la muchacha era mucho más fuerte que el ejército del brujo. Aunque aparecían decenas, ella los derribaba, pero pronto sus energías comenzaron a agotarse. Alina ya no podía seguir luchando. Los nahuales eran demasiados, parecían una horda de animales salvajes que eran difícil de eliminar. Tendida en la teja de doña Sarita, a quien la habían devorado por un par de nahuales, quedó mirando hacia las estrellas. Gimiendo de dolor por sus frescas heridas, cerró sus ojos para darse por vencida y esperar el final de sus días. Un silencio envolvió los oídos de la pequeña, para después mirar ante sus ojos la aparición de una majestuosa bestia de color blanco, enorme como ella en su forma de nahual. La bestia de color blanco dio un salto para atacar a cada uno de los nahuales que seguían devorando a las personas que agonizaban de dolor. Ella se levantó y miró desde lo alto que aparecía una mujer con un arma de alto calibre. Comenzó a disparar a cada una de las criaturas, derribándolas con los impactos de bala. La chiquilla no podía creer lo que estaba mirando, y a sus espaldas podía escuchar la respiración agitada de alguien más. «¿Quién eres tú?», dijo en su mente. Entre la oscuridad se asomó una nariz y unos ojos brillantes. Era también una criatura salvaje, pero de color gris. Parecía también un nahual como el de color blanco. No cabía duda que esas bestias eran también unos nahuales como la misma Alina. El brujo Bastián se retorcía del coraje, aplastando su copa de vino con su mano derecha. Nunca se imaginó que de la nada aparecieran esos dos nahuales de gran poder y tamaño. «¿Quiénes son?», exclamó de coraje, dejando caer pequeñas gotas de sangre que le escurrían de su mano por el piso. La mujer derribó a la mayoría de los nahuales que corrían por el suelo. Por más veloces que fueran, las balas de su arma lograban impactarse en sus cuerpos y caían heridos. Los nahuales que agonizaban eran aplastados por las patas de las dos bestias, y así,
Poco a poco fueron terminando con aquellas criaturas que masacraron al pueblo de Alina. Cuando ya no había otra criatura, el brujo Bastián llamó a su sirviente con una furia incontrolable. «Borges, ven aquí ahora. ¿Qué se le ofrece, señor?» Se escuchó una voz temblorosa por la furia del brujo. «Prepara la camioneta, que necesito ir tras la chiquilla yo mismo». Alina se encontraba recostada en la teja. De repente, sus fuerzas comenzaron a apagarse y su cuerpo volvió a la normalidad. La mujer que tenía el arma corrió para ayudarle, y al ver que ya no era un nahual, se acercó para presentarse. «Nunca pensé que existiera otra majestuosa criatura como tú. Mi nombre es Lauren. ¿Tú quién eres? Siento mucho lo que sucedió en este lugar». «Me llamo Alina, pero ¿quiénes son ellos?». La bestia de color blanco comenzó a destellar una resplandeciente luz, y en cuestión de segundos, una hermosa joven apareció. «Mi nombre es Samantha, pero puedes llamarme Sam. Él es Martín, pero por extrañas razones ya no logró volver a la normalidad. Nosotros también somos nahuales y luchamos contra las criaturas que hacen daño a la gente. En este mundo existen personas buenas y también malas, capaces de manipular a las criaturas. Creemos que personas o seres muy poderosos están creando estas masacres y nuestro deber es controlarlas. Ahora debes unirte a nosotros porque te necesitamos de nuestro lado». Al ver que Sam también era un nahual, Alina se sintió aliviada de poder contar con otras personas. En el fondo estaba triste por la muerte de sus padres, pero satisfecha porque de una u otra forma terminó con las criaturas que los asesinaron. Tomó algunos recuerdos de la casa de sus padres, enterrando sus restos en el pequeño jardín de su casa. Entre las tumbas donde ya descansaban, les juró que sería valiente y lucharía por proteger a las demás personas. Ahora le esperaba una gran batalla para ir tras la horda de las criaturas salvajes, mismas que se habían expandido por el norte del país, cerca de la aldea, donde se encontraban las ruinas de su vieja casa. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida comunidad? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente y muy bonita semana. El día de hoy quiero mandarle un especial y un afectuoso saludo al miembro de la comunidad, Milton Fernández Carrasco. Muchísimas gracias por escucharnos.